Hola, estoy con Bettina Bensignor y convoqué a Bettina en su doble rol. Bettina es experta en lenguaje, delegada de la Real Academia Española y es responsable de comunicación institucional de Simplia. Hola, Bettina, ¿cómo estás? Gracias por sumarte. Hola Gisela, gracias por la invitación. No, por favor. Para quienes no conocen Simplia, ¿nos podés contar brevemente qué hacen y qué los diferencia dentro de su industria? Sí, Simple está hace más de 45 años en el mercado de Facility Management, Ujú. es decir, garantizamos el óptimo funcionamiento de edificios e instalaciones, tanto en lo que es higiene profesional, industrial, en alimentación y farmacéutica, en limpieza institucional, mantenimiento integral de edificios inteligentes, de fábricas, industrias, de todo tipo. Me comentabas antes la importancia que tienen también la cadena de valor de sus clientes, ¿no? Sí, exacto. ¿Por qué? Porque nosotros gestionamos instalaciones de una manera responsable y comprometida con el impacto ambiental y energético. Mm. Entonces, lo que hacemos es, al lograr que todo funcione debidamente, estamos impactando en la huella ecológica de nuestros clientes, es decir, ayudamos a nuestros clientes a que puedan reducir su huella de carbono. Ahora me gustaría abordar el proceso de certificación como empresa B, Ujú. ¿no? Y básicamente es qué transformaciones generó ese proceso, tanto en lo que hace a la cultura interna como en la forma de comunicar. Bueno, Simple hace más de 30 años que certifica bajo estándares de las normas ISO en medio ambiente, bienestar y seguridad, gestión eficiente de recursos, gestión de activos, Ujú. etcétera. Con lo cual siempre garantiza prácticas seguras de trabajo, porque los empleados de Simple hacen tareas en altura, Mm. manipulan sustancias y residuos tóxicos y otros trabajos que requieren una tranquilidad, por supuesto, para los trabajadores, para nosotros y también para nuestros clientes. Ujú. Lo que significó la transformación en una empresa B, la certificación, por un lado, tener un diagnóstico medido, objetivo. Mm. Veníamos haciendo las cosas bien, pero esto fue una comprobación y también nos sirvió para ver aquellas áreas donde necesitábamos algunas mejoras. Entonces, bueno, nos sirvió para medir cómo estábamos en todas las áreas de actividad, no solamente en las que veníamos certificando. Y además, lo que tiene la certificación B, porque a veces nos preguntan, si ya tienen tantas normas ISO certificadas, ¿qué necesidad de una certificación más? Y bueno, la certificación como empresa B es una validación a nivel internacional y es una manera de mostrar que hacemos bien lo que decimos que hacemos bien. Muchos de nuestros clientes son empresas multinacionales que cada vez más requieren proveedores comprometidos con el triple impacto, por esto que hablábamos al comienzo, de Ujú. ayudarlos en sus propias mediciones. Y desde el punto de vista de la comunicación fue un punto de inflexión, porque nos obligó a revisar no solamente lo que estábamos comunicando, sino cómo lo hacemos. Y acá viene mi aporte como especialista en lenguaje claro, que es una normativa, es un estilo de redacción que garantiza que los textos se pueden leer con facilidad, se puede entender la información que uno busca y puede usarla. Entonces, estoy transformando, todavía estoy adaptando algunos de los códigos y manuales de procesos para hacerlos en un lenguaje claro y esto aporta, además de claridad, aporta transparencia y coherencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Empezamos a incorporar un lenguaje más accesible y más humano, porque muchos instructivos, o por ejemplo, el manual del empleado, en muchas empresas están escritos por la gente del área legal dentro de recursos humanos. Entonces usan términos que la mayoría de nosotros no entiende. Y entonces un empleado no entiende qué se espera de él. O una Que, persona que hace procedimientos y por ahí no lo consulta con el área operativa, que exacto. después lo maneja y es ininteligible, Tal ¿no? cual. Entonces, bueno, cuando hablamos de eficiencia en la gestión, también nos referimos a esto. Y si vamos a citar un término técnico, se lo aclaramos. Mm. Siempre lo hacemos que sea comprensible para la persona que menos entiende. Súper interesante el enfoque, porque trabajan en un sector
esto ya es una opinión personal, donde por ahí no es tan común quizás hablar de propósito o impacto, ¿no? Entonces quizás está bueno que por ahí nos puedas contar qué desafíos encontraron al incorporar este lenguaje, que a veces es un lenguaje claramente distinto o específico, como por ahí recién nos decías, y cómo tradujeron en mensajes que conecten sin que suenen forzados. Bueno, se trata de alinear a todas las personas con los valores. Vos tenés que tener en cuenta que para ser una empresa B tenés que cambiar el estatuto legal de la empresa y ahí poner por sentado, o sea, expresamente, de una manera legal, tu compromiso con el triple impacto. Y bueno, uno de los primeros aprendizajes fue entender que no alcanza con hacer las cosas bien, sino que también hay que saber cómo transmitirlas, con qué narrativa. Cuando digo narrativa no digo algo que sea esas palabras de moda, esas cuestiones, sino que sea una comunicación humanizada. Lenguaje claro lo que hace es poner al centro al lector. Escribimos para que nos entiendan. Ese es el propósito de la comunicación, generar que el otro entienda, diga o haga algo, afectarlo de alguna manera. Y esto en un sector como el nuestro, más asociado históricamente a la operación que al propósito, como vos decías, es un desafío. Porque cuando hablas de sustentabilidad desde una empresa de servicios industriales, a veces lo primero que tenés que hacer es romper prejuicios. O sea, demostrar que el impacto positivo también se puede generar desde actividades intensivas, con equipos de trabajo en la calle, con residuos, con sustancias tóxicas, con maquinaria. Es decir, todos tienen que estar enterados de lo que significa ser una empresa B, lo que significa el triple impacto. Y ahora te pregunto acá en tu doble rol, ¿no? Tanto experta en lenguaje como responsable de comunicación institucional. ¿Qué por ahí señales te hacen sentir que una marca realmente está caminando lo que dice y no solo lo que por ahí se espera escuchar? Algo interesante que pasa en general, no solamente en Simplia, es que cuando uno tiene ya esta misión de alinear los valores, se vuelve un comunicador, sí o sí. Y la comunicación se vuelve una herramienta de transformación también, no solo para mostrar la sustentabilidad, ¿sí? Y no solo, digamos, están esos estereotipos de que sustentabilidad es plantar árboles o levantar los plásticos de la playa. Claro, es muchísimo más y tiene que ver con empezar por las personas, es decir, el cuidado real y sistemático de las personas, que hacen, en este caso, posible el servicio, generar empleos de calidad, trabajar con eficiencia, reducir riesgos, apostar a la inclusión y a la formación. Acá hay eso. ¿Qué iniciativas tienen? Bueno, en estos dos puntos Simplia es donde más alto puntuó en la certificación B. En lo que tiene que ver con inclusión social, porque ofrece trabajo en blanco a poblaciones que no tienen acceso. Muchas de estas personas viven en el interior profundo del país. Muchas de estas personas o algunas de estas personas no tienen el colegio secundario terminado. Sin embargo, con las capacitaciones que les damos, ellos tienen acceso a empleos en blanco. Entonces, bueno, estamos hablando de una doble inclusión, ¿no? Incluirlos para que entiendan cuando los informamos, que todos puedan entender, y fundamentalmente incluirlos desde lo laboral, que ellos puedan acceder a un empleo digno. Bien, un impacto verdadero, ¿no? Porque recordemos que cuando hablamos de impacto y triple impacto, uno de ellos es lo social, ¿no? Exacto, no solo para la afuera, sino para la gente que trabaja con nosotros. Empezando por casa, exactamente. No es algo cosmético. Bueno, gracias, Bettina, impecable. Y a partir de escucharte me quedé pensando en dos ideas que me gustaría compartir para cerrar el episodio. Pero antes, de verdad, 1000 gracias por haber estado acá. Gisela, gracias por la invitación. Me gustaría cerrar con dos ideas que se materializan a partir del caso de Simplia. La primera es que si bien estamos en una transición en materia de sustentabilidad, o así por lo menos lo veo yo, ya se empieza a vislumbrar una demanda concreta. Bettina mencionó que Simplia hace 30 años que certifica bajo los estándares ISO y creo que conté, no sé si estoy en lo correcto, por lo menos
4 normas con las cuales vienen certificando. Y no obstante, ellos avanzaron con la certificación B, porque es un aval internacional, pero además porque sus clientes, empresas multinacionales, así lo estaban empezando a demandar. Me pongo por un lado del lado de los clientes de Simplia. Entonces lo que pienso es que este tipo de proveedores les permite, entre otras cosas, medir parte del alcance 3 de la huella de carbono, es decir, las emisiones indirectas, aguas arriba, proveedores, aguas abajo, clientes, que son justamente los más difíciles de medir y los menos trazables, porque son emisiones indirectas. Entonces, con la convicción, la decisión política de ir por el triple impacto y la certificación B, lo que terminó de hacer Simplia es convertir todo esto en una ventaja competitiva, porque de alguna manera termina funcionando como socio estratégico para su cliente y de paso en una barrera de salida. La segunda idea, que en realidad está muy conectada con la anterior, es que Simplia y las empresas B finalmente lo que terminan haciendo es elevando la vara para el resto de las empresas de sus mismas industrias, porque terminan convergiendo la excelencia operacional, el propósito y la rentabilidad.